charla que escucharemos hoy día de María Luisa Baltra en el contexto del diplomado en Derecho Minero que va a impartir esta universidad a contar del 22 de agosto de este año. Y hoy día María Luisa nos va a relatar o va a hablar de un tema absolutamente contingente sobre la minería y las actividades económicas que se relacionan con ella. Específicamente la regulación jurídica en sus distintos aspectos, muchos de los cuales han sido abordados en reformas legales en los últimos años, como también analizar de una perspectiva jurídica el impacto que tiene en la productividad del país la minería, así como las reformas que deben discutirse o necesariamente deben discutirse en el futuro. Nuestra panelista, nuestra expositora, como les dije, María Luisa Baltra, abogada de la Universidad Gabriela Mistral, magíster en Derecho de Minería en la Universidad de Atacama, postítulo de especialista en Derecho de Agua de la misma universidad, es jefa de la división jurídica del Ministerio de Minería y actual directora del Código de Minería de Thomson Reuters desde el año 2004. Así que, sin más, dejo con ustedes a María Luisa. Gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir pantalla, por lo tanto ustedes no los voy a ver mientras estoy compartiendo pantalla. Y la idea es exponer, tal cual como señalaba Enrique, qué está pasando con la minería. La verdad, muchos cambios no hay en materia minera, sobre todo lo que dice relación con la legislación. Pero sin embargo, tal vez con esta nueva constitución y desde el punto de vista ambiental, lógicamente van a haber algunos ajustes o cambios. Es posible que en cuanto a llegar a constituir concesiones mineras no va a ser problemático, pero sí podrían haber algunos temas en el ejercicio de los derechos, sobre todo pensando en ciertos lugares. Entonces, en ese contexto es que vamos a conversar hoy día. ¿Se ve la presentación, no es cierto? Por favor, que me lo indiquen. Perfecto. Como les digo, voy a comenzar con la exposición y luego daremos lugar un tiempo prudente para preguntas que hayan. La forma de participar es levantando la mano. Y en definitiva, eso lo podemos ir viendo con posterioridad. Aquí yo les muestro algunas fotografías que dicen relación con aspectos vinculados a la minería. ¿En qué sentido? Lo que ven ustedes al lado izquierdo de la pantalla es un hito de mensura, que es la forma que se tiene para efectos de poder ir indicando dónde está físicamente una concesión minera de explotación, ¿ya? Y en ese contexto, poder determinar, dar certeza, que es uno de los principios fundamentales en esta materia, dar certeza a quién tiene una concesión minera en el sentido de que no vaya a ser afectado en el ejercicio de sus derechos. Y cuando ya se está en el ejercicio mismo de la actividad minera, sea la exploración y especialmente la explotación, nos vamos a encontrar en algunos niveles, hay distintos niveles en materia minera, hay pequeña minería, mediana y gran minería, donde vamos a tener que ver algunos aspectos vinculados a las otras fotografías que ven ustedes ahí. Arriba al medio vemos un tranque de relave en donde deben ser depositados los minerales que no van a ser usados y con agua que va a ser reutilizada en los procesos mineros, que eso también va a ser muy importante y cada vez ha sido más relevante en definitiva el reuso que se está haciendo en materia de aguas de manera de no ocupar tanta agua dulce que es tan escasa en este momento en nuestro país y que permite en definitiva poder chequear que efectivamente se use en las cantidades y en la forma necesaria el recurso hídrico, sin perjuicio de que siempre existe la posibilidad y las empresas mineras cada vez están más usando el agua desalada o el agua de mar, no necesariamente desalada en el sentido de que se le quite la sal, sino que también para los mismos procesos se está utilizando. Generalmente cuando hablamos de cobre, lo que estamos viendo es justamente el proceso a través del cual el cobre se funde, se separa aquello que tiene valor de aquello que no lo tiene, de manera de poder ir aprovechando las sustancias que en una cantidad y en una ley que sea la mejor, como sucede, por ejemplo, con el cobre que se explota en Chile, que su calidad llega casi al 99,9% de excelencia.
Y en la foto del medio ustedes ven la escoria que va quedando, que no se utiliza hoy día, porque el proceso es caro, pero nada impide que de ahí se pudieran sacar subproductos y hacer otro tipo de cosas. Y en la última foto que ustedes ven es justamente también el cobre puede pasar por un proceso de lixiviación y en definitiva a través de cátodos se van captando como imanes las partículas de cobre y en definitiva se puede aprovechar y esa agua se reutiliza para los demás procesos. Entonces, aquí vemos un poco una foto donde cuando estamos recién comenzando esta aventura de tener una concesión minera específicamente de explotación, al ver ese hito, y luego cómo son los procesos cuando ya está en el ejercicio del derecho. Obviamente, lo que nos interesa inicialmente es ver qué es lo que está pasando con la parte previa a lo que es el ejercicio. Y en este contexto son algunas temáticas las que hemos ido preparando, como para que ustedes, si no han tenido contacto con lo que es el derecho minero propiamente tal, o si lo han tenido, por un lado puedan conocer ciertas cosas o recordar algunas dependiendo cuál es la circunstancia que tienen ustedes en este caso. Respecto de los yacimientos mineros, la propiedad de los yacimientos en nuestro país, desde que somos una república independiente, siempre ha sido el Estado el dueño de las concesiones, de los derechos, de los yacimientos mineros. Porque esto viene de la legislación española, en que inicialmente en la época medieval era el rey el dueño de todas las minas en España. Luego, cuando se separa la figura del rey con lo que es el patrimonio real y nace lo que es la corona española, ella pasó a ser parte. Y con la llegada de españoles a América, todas aquellas nuevas tierras, yacimientos que se encontraran, iban a ser de la corona española. Por lo tanto, en toda la época que estuvo Pedro Valdivia y los demás conquistadores en ese sentido, se reconocía que la corona española era la dueña. Lógicamente, con la independencia de Chile, todo lo que era de la corona española pasó a ser parte de lo que es la República de Chile y por eso el Estado es el dueño de los yacimientos, con un derecho que es de propiedad de los yacimientos en sí. Es decir, se mira como si fuera dueño de un predio, el Estado es el dueño. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las aguas, que es un bien nacional de uso público que pertenece a toda la nación, aquí literalmente el Estado es el dueño de todas las minas. Y eso quedó de alguna forma plasmado en el Código Civil. Se repitió los distintos códigos de minería que Chile ha tenido, el primero siendo de 1874, luego el de 1888. Hubo uno en el año 1930 que no entró en vigencia para luego entrar al anterior al actual, que es el Código de Minería del 32. Ustedes saben que varias constituciones políticas antes de la actual, y la del año 1925 no contemplaba un derecho minero dentro, o los derechos o la referencia a la minería dentro de su normativa inicial. Producto de la reforma que se produce en el año 71, con motivo de la nacionalización del cobre, se incorpora una norma muy similar a la que tenemos hoy día, en donde se reconoce que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, de manera que no haya ninguna duda respecto del dominio que el Estado tiene y que por lo tanto los particulares o las personas en general podremos tener acceso a aprovechar las sustancias, pero nunca hacernos dueños de los yacimientos mineros. Justamente eso fue lo que recogió la Constitución del 80 y es lo que está plasmado hoy día. Hacerles presente que en la propuesta constitucional que está en actual análisis hoy, se pretende, se plantea el mismo contenido. ¿En qué sentido? Que el Estado es el dueño absoluto, exclusivo y inalienable de todos los yacimientos mineros, lo que son las minas, y que por lo tanto se da la posibilidad que los particulares, personas naturales, personas jurídicas, nacionales, extranjeras, en definitiva puedan aprovechar las sustancias que ahí se encuentran, pero sin perder el Estado el dominio sobre ellas. La normativa actual, y solamente aquí haciendo menciones a la legislación más relevante, porque lógicamente el desarrollo de la actividad minera conlleva legislación que va lógicamente enmarcada dentro de lo que es todo el ordenamiento jurídico nacional. Tenemos la Constitución Política
que da el Estatuto Jurídico Minero y que se contempla dentro de lo que es el artículo 19, específicamente en el numeral 24, donde está el derecho de propiedad, y específico en los incisos 6 al 10 está todo el Estatuto Jurídico Minero que nos regula. Ahí está la base y, como les digo, es lo que está tomando actualmente el proyecto de constitución que está en análisis en este momento. Bajo la Constitución existe una ley orgánica constitucional, que es la 18.097 del año 81, y que esta norma, en definitiva, lo que viene a hacer es regular aquellas situaciones que han sido mandatadas por la Constitución, que requieren, digamos, una regulación específica, y cuya bajada después se va a hacer a través del código actual, que es el Código de Minería del año 1983. Si bien este código ha tenido algunas modificaciones, estas han sido las menos, sí es importante hacer mención que el año pasado se intentó modificar una ley, en definitiva, modificatoria de lo que son los pagos de patentes mineras, de los cuales ya voy a hablar, pero su entrada en vigencia está suspendida hasta el 1 de enero del próximo año y posiblemente van a haber cambios, ya que se acaba de presentar hace algún tiempo un proyecto de ley justamente buscando de qué manera se puede regular mejor el tema de las patentes por un lado y por otro lado de aspectos de carácter técnico vinculados con las concesiones mineras. Por lo tanto, hoy día rige el código tal cual como lo teníamos antes de estas modificaciones. Sin embargo, se ha ido avanzando en el tiempo, justamente pensando en el tema ambiental, y que en el fondo la actividad minera no quede, deje botado en el fondo todos los abandonados, en el fondo los relaves o los distintos lugares donde las faenas se han realizado, y por lo tanto hoy existe la obligación de tener un plan de cierre de faenas desde el inicio de la tramitación, desde el inicio del ejercicio de los derechos en materia minera, que están claramente regulados en este sentido, y que obviamente va a ser un tema que dentro de lo que es el diplomado vamos a estar analizando. Asimismo, también el tema de la seguridad minera a todo nivel es fundamental. No hay que pensar en seguridad minera solamente en grandes proyectos, sino que también el pequeño minero y el pequeñero también tiene que cumplir normas de seguridad. Y aquí hubo cambios relevantes justamente después de lo que sucedió con los 33 mineros, que hicieron avances en esta materia. Pero no podemos olvidar la normativa ambiental, que es plenamente aplicable y cada vez más fuerte en el sentido de ver cómo se puede contrastar una actividad que es necesaria para Chile, como es la actividad minera, pero también la defensa de lo que es el medio ambiente. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, son varios los elementos que hay que considerar. En algunos sectores, según donde estamos ubicados, lógicamente hay vinculación con comunidades indígenas y por lo tanto aquí también hay que tener presente la normativa en esta materia, especialmente trámites como la consulta indígena, que es necesario evaluar según el tipo de proyecto de que se trata y cuáles son las condiciones o qué efectos podría producir en ciertos terrenos donde estas comunidades se encuentran ubicadas. Y claramente Chile ha celebrado distintos tratados internacionales, declaraciones, convenios que de alguna manera en materia vinculada con los derechos de las personas, pero también con el tema ambiental, son claramente ley de la República que hay que tenerlos presentes cuando estamos hablando también, entre otros temas, de la actividad minera. Hay que tener presente, sí, que por una parte los yacimientos son del Estado, como siempre se ha declarado, pero otra cosa es lo que pase con el predio superficial, que puede ser un bien nacional de uso público en algunos casos, puede ser propiedad fiscal, puede ser propiedad de particulares y que de alguna forma va a quedar limitado u obligado frente a la actividad minera y en algunos casos incluso no va a permitir que la actividad minera se desarrolle, justamente, entre otras cosas, por los temas de carácter ambiental. Por lo tanto, es fundamental saber qué es lo que pasa con estos predios superficiales, cuáles son los tipos de limitación que se pueden dar y cuáles son las obligaciones que un minero tiene para con los titulares de los derechos en estos casos. Aquí les estoy mostrando una carta del Instituto Geográfico Militar, una carta UGM, donde uno puede observar o puede llegar y ubicar dónde van a estar las concesiones mineras en nuestro país.
En este sentido, lógicamente se trabaja con GPS, con uno en terreno, pero las cartas sirven en este entendido como para poder saber ubicarnos. Y es uno de los aspectos técnicos fundamentales que hay que considerar al momento de constituir concesiones mineras. Ustedes ven aquí dos fotografías que muestran parte del catastro público minero que tiene el Cernagiomín, en donde se ven las formas que hoy día tienen las concesiones mineras. Las de color verde son concesiones de exploración, zonas de Antofagasta. Las color azul son concesiones de explotación bajo las vigencias de este código, pero también de repente encuentran unas color rojo que no tienen las mismas formas de las azules y las verdes. ¿Por qué razón? Porque esas son concesiones anteriores, que fueron constituidas ya sea como temas salitrares, las salitreras en su época, o concesiones bajo el Código del 32 que siguen vigentes. Y por lo tanto, desde ese punto de vista cobra importancia la manera de cómo conviven en estos lugares, en el fondo, estos tipos de concesiones y qué derechos tienen y, en definitiva, cómo se regulan. Porque si ustedes se fijan, están todos muy juntos ahí y por lo tanto hay que ver, en definitiva, cómo trabajar en estos casos. Recordemos que no es obligación realizar la actividad minera, basta con pagar una patente hoy día, pero siempre surge la posibilidad de que se quiera hacer esta actividad y por lo tanto hay que conocer cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que los concesionarios tienen. La publicidad en materia minera también es fundamental y lo más cercano donde nosotros tenemos que observar justamente qué está pasando en concesiones mineras para cuando uno tiene que hacer un due diligence, por ejemplo, respecto de un proyecto. Bueno, es saber dónde hay concesiones mineras, si hay superpuestas, si hay problemas en materia de fiscalización, distintos aspectos, y para eso tenemos que tener, digamos, un acceso al Boletín Oficial de Minería, en donde justamente se hacen ciertas publicaciones durante la tramitación de estas concesiones. Todas las sustancias minerales que pertenecen al Estado se pueden aprovechar, pero están subclasificadas. Están las llamadas sustancias concesibles, que es la regla general, y las no concesibles. Como digo, todas se pueden aprovechar. ¿Dónde está el cambio? Que el aprovechamiento hay que hacerlo según las reglas que se han fijado a nivel constitucional y de ley orgánica. Por lo tanto, las sustancias concesibles se aprovechan a través de concesiones mineras que tramitamos ante los tribunales de justicia, que es por una forma tradicional que se ha hecho de esta manera, y tenemos concesiones mineras tanto de exploración para la búsqueda de estos minerales y la explotación, que ya también no solamente permite buscarlos, sino que también extraerlos y hacerse dueños de ellos. A modo de ejemplo, el cobre, la plata, hierro son parte de estas sustancias concesibles, el carbón, las cobraderas, etc. En cambio, sustancias no concesibles, dado el valor que tienen o la ubicación que tienen, puede estar más restringido el acceso a ellas. Y desde ese punto de vista, quien puede aprovecharlas de manera directa es el Estado, las empresas del Estado, en la medida que su normativa así lo permita, ¿ya? Hay concesiones administrativas y lo más normal que se conoce, o lo más pensando en privado, están los famosos contratos especiales de operación, donde, por ejemplo, en materia de litio, que es una de las sustancias minerales no concesibles, hoy día la empresa de Codelco, que es Maricunga S.p.A., está haciendo justamente los trabajos en este caso. A modo de ejemplo, ahí tienen algunas de las sustancias minerales, cómo están reconocidas las que son concesibles, y por otro lado tienen las no concesibles por su naturaleza, donde están los hidrocarburos líquidos gaseosos. Nosotros no somos muy ricos en esta materia, pero sí hay una reserva especial, y específicamente el litio, que por regla general lo encontramos bajo los salares, también tiene esta categoría. Ustedes muchas veces han escuchado hablar de que Soquimich, Albemarle son empresas que están explotando litio. Ellos lo hacen, pero no a través de un contrato especial de operación, sino que, dado justamente, como les comentaba, que habían concesiones mineras que son anteriores a la entrada en vigencia de las normas actuales, que se formaron por el Código del 32, en donde se reconocía que el litio era uno de los minerales que se podían aprovechar. Corfo, que es dueña de pertenencias de esa época, le arrienda esas pertenencias a estas empresas para que puedan desarrollarlas. Por lo tanto, el tipo de contrato que ellos tienen es distinto y hay que hacer una serie de
diferencias cuando hablamos del litio, por eso es que en el programa consideramos que era relevante dedicar un capítulo especial a este tipo de sustancias, especialmente considerando el rol que tiene el litio hoy día en lo que puede ser la mejora en materia de ambiental, todo lo que dice relación con electromovilidad, todo lo que dice relación con el uso energético hoy día. Entonces, guste o no, hay que aprovechar este mineral que tenemos, pero lógicamente dentro del contexto de lo que la normativa nos permite. Y hay ciertas sustancias que, según donde se encuentren ubicadas, en el fondo van a tener un tratamiento distinto. Lógicamente, las que están bajo el mar y que no podemos acceder por túneles desde tierra, porque hay un tema de seguridad también que está de por medio en el país, y en aquellas zonas declaradas por ley para seguridad nacional por efecto de minería, lógicamente también tienen un tratamiento distinto. Pensemos que la actividad minera la puede realizar cualquier persona y por lo tanto hay ciertas zonas que son claves poder defenderla desde el punto de vista estratégico en esta materia. ¿Quiénes pueden solicitar concesiones mineras? Bueno, cualquier persona. Cualquiera de nosotros puede tener concesiones mineras, pero también las pueden tener, como les decía, las empresas del Estado en la medida que estén autorizados para ello. Caso ejemplo, Codelco, respecto de la explotación de cobre y otras sustancias que se consideren concesibles. ¿Y qué órganos son actores relevantes en estas materias? Bueno, los juzgados de letra en lo civil, porque es ahí donde se tramitan las concesiones y se resuelven los conflictos, que también vamos a ir conociendo a lo largo del diplomado. El Servicio Nacional de Geología y Minería, que es el organismo técnico, en este caso dependiente del Ministerio de Minería, y que además va a llevar el catastro nacional de todas las concesiones mineras, así como la foto que les mostraba hace un rato. Los conservadores de minas, que tienen un rol fundamental para todo lo que es el estudio en esta materia y análisis de lo que es la situación de los títulos en este sentido. La Comisión Chilena de Energía Nuclear por el rol que tiene respecto del litio, por una parte, y lo que dice relación con el torio y el uranio. Algunas actuaciones del presidente de la República en lo que dice relación justamente con los contratos especiales de operación en materia de litio y el Ministerio de Minería en algunos temas justamente que hoy día se están trabajando, como por ejemplo lo que es la Política Nacional Minera 2050, que fue aprobada el año pasado, y además esta idea de justamente establecer una industria o una empresa nacional de litio dentro de la estrategia que se está viviendo en este momento. A modo de ejemplo, solamente ustedes tienen ahí algunos derechos, algunas obligaciones que tienen los concesionarios mineros. La actividad minera no es algo fácil de realizar. Además, es una actividad que no sabemos si vamos a tener ganancia o pérdida. No se sabe porque el mineral está oculto y en definitiva hay que extraerlo y ver definitivamente después si es que tiene el valor o la ley que uno espera. A veces lo que podemos encontrar creemos que es oro y es simplemente la pirita, que es el oro del tonto, o bien puede ser un mineral que no tenga tanto valor, en definitiva, o el costo de implementación de todo lo que significa su explotación puede ser tan alto que a veces hay que esperar y luego ir viendo cómo el mercado se va dando, en definitiva, para poder ir viendo de qué manera actuar. La minería frente al medio ambiente es uno de los temas más complejos que se pueden producir en la actualidad, sobre todo pensando en ciertos principios reguladores en materia ambiental, como es el principio de la no regresión, en el sentido que las normas que se van dictando no pueden ser de una calidad inferior a las ya existentes, sino que cada vez es necesario ir dictando normas que sean más potentes en ese sentido, ¿ya? Y en este contexto es importante recordar que en materia ambiental, la actividad minera, cualquiera que ésta sea, requiere de ciertos permisos ambientales. Si bien no todos los proyectos, por la magnitud que tengan, pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental, sí requieren ciertos permisos ambientales para poder operar. Y como consecuencia de eso, muchas veces está la participación ciudadana como una alternativa de ir haciendo observaciones sin perjuicio lo propio que puedan hacer los distintos organismos del Estado que tengan competencia ambiental en estas materias, y también es necesario hacer la consulta indígena cuando esto corresponda. Por lo tanto, sin permisos ambientales o sin cumplir con ciertas normativas, la actividad minera, por muy buena que sea, no se puede desarrollar.
Además, como les decía, hay ciertos lugares en los cuales derechamente no se puede efectuar actividad minera porque está protegido el tema ambiental, como sucede, por ejemplo, en los parques nacionales o en algunos sectores específicos que están regulados, pensando en lo que es el predio superficial independiente de los yacimientos que haya bajo, digamos, estos lugares. También en minería hay que respetar los instrumentos de gestión ambiental, y aquí tenemos normas de calidad primaria y secundaria, normas de emisión, todo el tema de los contaminantes, la luz, incluso contaminante no solamente de aire, agua, sino que también la luminosidad, la parte lumínica, pensando sobre todo en los cielos del norte, en donde justamente se desarrolla bastante la actividad minera y también se desarrolla la actividad astronómica. Entonces, también hay que ver qué pasa con los planes de descontaminación. Calama está en este momento en un proceso de descontaminación y por lo tanto hay que ver de qué manera la actividad minera que hay alrededor se debe comportar y también en otros casos respecto a planes de prevención que pueden haber. La actividad minera, pase o no por el sistema de evaluación de impacto ambiental, por ser una actividad productiva, tiene que ser fiscalizada por la superintendencia y por ende puede ser objeto de infracciones leves, graves o gravísimas y también de sanciones. Sanciones que pueden ir desde una amonestación por escrito, una multa que podría llegar hasta las 10.000 unidades tributarias anuales y también sanciones como clausuras totales o definitivas, perdón, o temporales, y lo peor, una resolución de la revocación de la resolución de calificación ambiental, como ha pasado ya en materia minera en alguna oportunidad. Dentro de lo que es la actividad minera y el medio ambiente, también debemos considerar que se requiere el agua. Y una de las cosas que más se discute es que la minería utiliza mucha agua, digamos dulce si ustedes quieren. La verdad, hoy día la actividad minera utiliza un 3% de todo lo que es el uso del agua en el país. Los que más utilizan agua son las actividades agrícolas. Y eso básicamente porque ha bajado tanto, porque se está haciendo mucha reutilización del recurso hídrico, pero también hoy día se utiliza agua del mar. Y por lo tanto, en ese contexto, lógicamente, el agua salada no se usa de manera directa o haciendo un proceso de desalación, dependiendo del tipo de mineral y cuál va a ser el uso que en definitiva se va a hacer. Hoy día recordemos que el Código de Aguas ha sido modificado desde abril del año pasado, desde el 2022, y lógicamente han cambiado también las prioridades en el uso del agua. Por lo tanto, la minería debe respetar la función del agua que hoy día tiene, en donde la prioridad es el consumo humano, lo que es saneamiento, la priorización ecosistémica, y en tercer lugar entran las actividades productivas, todos en el mismo rango. Por lo tanto, llegar y solicitar derechos de agua para una actividad minera no es algo que va a tener de todas maneras, sino que habrá que analizar caso a caso y por eso es importante de qué manera vamos a ir analizando justamente cuál va a ser el rol de la actividad minera frente al agua dentro de lo que es el programa. Y además, hoy día cada vez se hacen más declaraciones respecto de medidas frente a la escasez y por lo tanto sistemas de turno o simplemente no uso del agua puede llegar a ser una medida a fondo que se tiene que utilizar. En el caso del uso del mar, de agua del mar, si bien no está regulada la construcción de desaladoras dentro de lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental, si va a ser utilizado en favor de una actividad minera, sí tiene que pasar por el sistema y por lo tanto ahí también hay más controles desde el punto de vista ambiental de este requerimiento que tiene la actividad minera para poder hacer uso de este recurso. Y como les señalaba, hoy día es obligación tener un plan de cierre de faena. No es cosa de llegar y dejar todo botado. El plan de cierre de faenas debe estar preparado antes de comenzar a trabajar. Es parte de lo que se analiza en los permisos ambientales y también se establecen y se han ido modificando las normas en esta materia, estableciendo pólizas bastante altas como garantía para que aquel que en el término de las faenas, en definitiva, no cumpla con sus obligaciones, poder el Estado hacer efectiva esas pólizas de manera de alguna forma ir tratando de reparar el daño que se pueda producir en estos casos.
Y dentro de los últimos temas que tenemos que tener presentes, en general, de lo que es el desarrollo de la actividad minera, está justamente que la actividad minera cumple un rol para satisfacer el interés público comprometido en el desarrollo de esta actividad. Si bien hoy día no es obligación hacer actividad minera para quien tiene una concesión, sí de alguna forma está obligado a satisfacer este interés público a través del pago de una patente anual. Y en este caso hay que recordar la intención que hubo con la ley 21.420 de fijar una patente progresiva, pero que en definitiva esta norma no ha entrado en vigencia y está siendo objeto de modificaciones de manera de ver de qué manera se va a trabajar. Este pago de patente lo hace el pequeño, el mediano, la gran minería, dentro de todo lo que es los contextos de pagos normales que debe hacer dentro de lo que es el ámbito de una actividad económica. Por lo tanto, esta patente se paga igual por todos, pero los montos pueden ir variando dependiendo de distintas circunstancias. Incluso cuando estamos hablando de concesiones de explotación, después de cierto tiempo puede ser un crédito para efecto de la operación renta que tienen que llevar las empresas. Pero otra cosa es el royalty, y eso es lo que no hay que confundir. El pago de la patente es para todo, el royalty sobre cierta producción de minerales se hace necesario pagar un royalty, pagar un precio especial, un pago especial, un impuesto especial, justamente en base a lo que se ha extraído. Y en este contexto, luego de una actividad legislativa bastante importante en el último tiempo, aunando ciertos proyectos que habían, ya hay un proyecto de ley que ha sido autorizado, actualmente está en el TC, en el Tribunal Constitucional, y que está fijando un nuevo royalty minero que para algunos posiblemente está considerado como que es excesivo y esto podría afectar a la actividad minera en general en el país o a los incentivos de invertir en esta materia, pero para otros es una buena alternativa como para que el Estado pueda recaudar dinero justamente para ir creando fondos, por una parte, en apoyo de las regiones que están vinculadas a la actividad minera, crear fondos que permitan hacer un mejor uso respecto eh, de los recursos naturales, por ejemplo, proyectos de investigación o de tecnología que permita tener una energía más limpia en este sentido, o un uso, una minería, aunque suene raro, más limpio. La minería en sí, por como lo que conlleva, generalmente no es una actividad tan limpia, pero sí se puede ir mejorando en el tiempo. Y desde ese punto de vista, lógicamente, este royalty que tenemos que esperar que salga del Tribunal Constitucional para ver si se transforma en ley de la República, está justamente establecido. Entonces, si nosotros hacemos una mirada, ¿cuál es el estado actual de la actividad minera? La verdad que en cuanto a los procedimientos en sí para llegar a poder tener una concesión minera, en definitiva, no han variado. ¿Dónde pueden estar los elementos diferenciadores de lo que quizás era la minería del año 83 o el 90 y lo que es ahora? En el punto de vista del ejercicio y especialmente del punto de vista ambiental. Y por lo tanto, en parte de lo que va a ser, digamos, el trabajo, nos vamos a concentrar justamente en poder ir revisando esas temáticas. Así que eso quería exponerles en esta oportunidad de manera genérica. Así que les doy las gracias y abro la posibilidad de que si alguien tiene preguntas o dudas o quieran conversar algún tema, bienvenidos son. Lo que sí les pediría que levanten su mano de manera y se puedan ojalá presentar, de manera de poder ir haciendo viendo algunos temas. Rodrigo Miranda, lo veo por ahí, que es... María Luisa, ¿me escucha? Sí, perfecto. Perdón que no prenda la cámara, que voy conduciendo. Justo me Sí, fui a una reunión. Bueno, me presento perfecto. yo. Me llamo Rodrigo Miranda, soy ingeniero civil de mina, soy experto en medio ambiente de la Universidad de Antofagasta y actualmente soy asesor legislativo asesor de minería de la diputada Giovanna Ahumada. Y Perfecto. precisamente estábamos trabajando respecto
al proyecto de ley 21.420 respecto a las exenciones tributarias, entre eso las patentes mineras. Se ha dado una situación bastante interesante porque los cobros en estas patentes, este nuevo monto para la patente de explotación, son realmente impresionantes, el crecimiento explosivo en los cobros. ¿Por qué? Porque actualmente se está cobrando 0,1 UTM y bueno, con este nuevo monto se están duplicando la recaudación prácticamente a 8 millones de dólares los primeros 4 años, después salta a 32 en el segundo tramo. Entonces, es bastante curioso esta definición de valores. Realmente no hemos visto algún argumento técnico, porque esta ley lo que busca es recaudar más para la PGU, pero en realidad no se condice con los hechos. Hay que considerar que lo único que está generando esto es matar el incentivo a la solicitud, a los pedimentos y básicamente al ejercicio de la explotación minera. O sea, tenemos una condición de mercado que nos está afectando, pero considerablemente. ¿Por qué? Porque nuestros yacimientos se están envejeciendo. O sea, tenemos leyes medias entre 0,5 y 0,6 versus nuevos actores que están entrando al mercado como República Democrática del Congo, que tiene leyes medias nacionales, siendo que no han hecho campañas de exploración tan exhaustivas como en Chile, que marcan leyes medias de 2,5, algunos estudios marcan 3% de ley media, y hay operaciones mineras que están actuando con un 5%. O sea, creo que al menos este proyecto que hay en el Congreso es para liquidar la minería en los próximos años. Entonces, me gustaría conocer cuál es su perspectiva, porque en realidad yo lo veo de la perspectiva técnica como ingeniero, pero también me gustaría verlo un poco más en el aspecto legal, porque dentro de lo que marca el proyecto se está eliminando el hito en terreno. Entonces, bueno, es que, ¿cómo lo ve usted? Gracias, Rodrigo, por el comentario y la pregunta. Bueno, hay que hacer un análisis aquí bastante crítico en ese sentido. Yo estaba justamente jefe de la edición jurídica cuando salió ese proyecto, que salió al final por Ministerio de Hacienda, no por Minería. Si bien lo que se debía era solamente analizar lo que era la modificación de los tramos y en definitiva cuándo se iba a pagar progresivamente por las patentes mineras, se incluyó algunos aspectos vinculados con la tramitación de las concesiones, entre ellas eliminar lo que es los hitos, la construcción de hitos y la operación de mensura en terreno, y en definitiva, cosa que no debió haber sido. En su momento yo lo hice ver, pero bueno, esto quedó así, por algo también se hizo la suspensión de la normativa. La verdad, eso desde el punto de vista técnico y compartiendo en ese sentido la preocupación, lógicamente eso era un estudio del alto conocimiento y de ahí a que hoy día se estén presentando nuevos proyectos para ver de qué manera se puede ir mejorando el tema desde el punto de vista técnico, pero no eliminar de una forma tan radical lo que es una operación de mensura en 2x3. Entonces, eso por lo menos estamos preocupados en el fondo de ir viendo qué es lo que pasa y de qué manera en definitiva se va a ir solucionando el tema y se está escuchando a la gente técnica hoy día. Tengo entendido que los peritos, igual el CNGMIN, han tenido un rol en lo que es la discusión que hay del proyecto en este momento. Ahora, claramente, lo que establece la Constitución y lo que pretende seguir estableciendo el proyecto de Constitución nueva es que, a diferencia de lo que pasaba hasta antes de 1888, en que se exigía trabajo efectivo y pago de patente, desde el año 1888 solamente se exige el trabajo efectivo a través del pago de una patente. Es decir, perdón, el cumplir con los compromisos a través del pago de una patente y no un trabajo efectivo. Pensando también que la actividad minera no es cosa que uno la pueda llegar y desarrollar o quedar obligado a desarrollarla si las condiciones de mercado no son las mejores. Entonces, pagando una patente es más que suficiente. Pero claramente los cálculos de cómo va esta patente, aumentando en el tiempo, hay que hacer un análisis.
es demasiado alto y, tal como se indica, sin perjuicio de las demás obligaciones que se tienen como concesionario minero, se hace necesario, en definitiva, también ir verificando si los montos que están considerados eran los adecuados, porque esto se aplica tanto para pequeño, mediano y grande. Entonces, a veces por querer obtener ingresos para el Estado, no es la mejor vía. Yo creo que en lo personal yo pensaba que era mejor, por ejemplo, analizar cómo está el procedimiento del cobro ejecutivo, en el fondo de las patentes que no se pagan. Hay muchos juicios atrasados y tampoco la Tesorería General de la República tiene los medios y todos los elementos como para poder estar apurando o verificando que efectivamente frente a un no pago, efectivamente se puedan recuperar esos dineros. Entonces hay otros elementos los que deberían ser considerados en esta materia. Y desde ese punto de vista comparto que hay que hacer un análisis más profundo técnico, económico, en cuanto debe ser el monto a pagar por las concesiones de exploración o explotación en su caso. Perfecto. No, bastante claro con la idea. Lo otro que, bueno, a modo de comentario más que es interesante, por no decir otra cosa, ver cómo le están exigiendo con esta propuesta de ley que entreguen toda la información geológica, si pensándolo en el sentido de la inversión, que entreguen toda la información geológica. Esto va a dar cabida a que si no se establece un criterio claro que se debiese entregar en el reglamento, esto quedaría abierto a que se le quite la concesión de exploración, y como Cernajomín va a tener una base de datos, un perfil geológico, lo que pudieran recaudar estos concesionarios, fácilmente se puede dar la Sí. Parece que lo perdimos. Ahí te estamos, Rodrigo, te estamos recuperando. perdiendo, pero después cualquier cosa, si quieres que sigamos conversando sobre ese tema, te contactas con la gente de la universidad y ahí pusieron un dato y ahí nos hacemos el contacto para seguir conversando si tú quieres sobre este tema. Cristian está. Cristian Andrés ¿Cristian Carvalho. Carbacho? Sí. Sí, aquí, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Sí, profesora, que me entró una duda cuando estuvo hablando sobre las nuevas cosas que pedían, los nuevos requisitos, de que sí es obligatorio contratar una póliza de seguro por responsabilidad de contaminación ambiental, que eso recién lo voy a escuchar para sacar una resolución de calificación. Entonces, ¿es obligatorio? ¿Está en algún lado la ley? A ver, no, lo que pasa es que está dentro de lo que es la ley por cierre de faenas mineras y el reglamento de cierre de faenas mineras. Y por lo tanto, cuando uno está presentando o está preparando el proyecto, recomiendo, hay que hacer distinciones, pero no nos dan los tiempos para poder verlo. Entonces, te recomiendo ver tanto la ley como el reglamento, de manera de que puedas ver qué pasa con las pólizas. Eso fue modificado en el año 2021, incluso se hizo un análisis exhaustivo, no solamente en el caso del Ministerio de Minería con lo que era Cernajomín, sino que hubo otros organismos también involucrados en esto. Fue aprobado incluso por Contraloría y por lo tanto hay que ir haciendo una distinción, ¿ya? En cuanto al tema de las pólizas. Así que te recomiendo ver la norma y después por último podemos hacer el contacto para poder seguir conversando. Ya, muchas gracias, profesora. Camilo Araya. Camilo Araya. Hola, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias Buenas por la tardes. exposición. Bueno, una pregunta más bien práctica. ¿Cómo ve usted en el desarrollo de la profesión de abogado la minería hoy en día? ¿Cómo para los abogados, sobre todo los que egresamos hace poco, nos licenciamos hace poco, cuáles son los desafíos futuros y dónde podemos encajar a los que nos gusta esta tan importante área de desarrollo para el país? En el fondo, ¿a qué nos podemos dedicar más que trabajar en un estudio jurídico, y qué nos va a aportar el diplomado en este sentido? Ok, Camilo, gracias por tu pregunta. Mira, aquí hay que ver varias cosas. Chile es un país minero. O sea, si todos los yacimientos, todo el subsuelo es de propiedad del Estado, debemos entender que todo el subsuelo es yacimiento minero, independiente que se explote
en algunos sectores del país. Pero cuando nosotros hablamos de saber de derecho a minería, no hay que pensarlo solamente en el sentido que uno forma parte o de una empresa minera o se va a dedicar a esto porque va a estar asesorando a empresas mineras. También hay un tema que es fundamental, que dice relación, por ejemplo, con lo que pasa con los predios superficiales y con lo que es la normativa hoy día ambiental. Muchas veces nos encontramos, sobre todo en zonas que no son netamente mineras propiamente tales, de que a veces hay un desarrollo, una actividad que se quiere hacer en el predio superficial y de repente, hoy día cuesta más, porque hay otro tipo de normativas que también los limitan, pero no falta la persona que dice que tiene una concesión minera y quiere comenzar a hacer su aprovechamiento, ¿ah? Y quiere empezar y empieza a poner una situación compleja al titular del predio. Desde ese punto de vista, una persona que se dedica a temas de inmuebles, se dedica a temas en un banco, o se dedica al ejercicio de la profesión en sí, se puede encontrar con un minero propiamente tal o un pseudo minero que está buscando también una oportunidad, digamos, de negocio. Y en ese sentido uno tiene que conocer y saber cuáles son las normas que regulan la minería para saber también cómo puede enfrentar justamente a esta persona si en el fondo lo que quiere hacer es una especulación y no en el fondo desarrollar una actividad minera propiamente tal. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que echa de menos es que ojalá en todas las facultades de Derecho se enseñara Derecho minero. En muchas facultades de Derecho no existe esa alternativa. En algunos sí es obligatorio el tema ambiental y el tema del minero y el tema de aguas, pero en otras es solamente un ramo optativo, ¿ya? Entonces, claro, ¿quién lo va a tomar? El que tenga alguna curiosidad, el que tenga algún tipo de vínculo o ha tenido algún contacto o es de la zona norte, esos se van a preocupar posiblemente de tomar este tipo de asignaturas, pero debiesen ser asignaturas que todo, en el fondo, todo futuro abogado debiese conocer, dadas las características que tiene efectivamente la actividad minera en nuestro país, que se podría desarrollar en cualquier parte. Y en ese contexto, lo que nosotros estamos haciendo en el diplomado es justamente pensando que tal vez han tenido una visión muy limitada dentro de lo que es la universidad en el ejercicio, o quieren adentrarse por primera vez en el fondo en conocer un poco más del tema, o quieren ir mejorando sus conocimientos y su práctica profesional, es que hemos ideado un programa en el cual se parte de cero en muchos aspectos, pero que también se les van entregando otro tipo de herramientas que a ustedes les va a servir no solamente en el ejercicio de la profesión vinculado a temas mineros, sino que también análisis. Esto es parte, la minería es parte de todo el ordenamiento jurídico que hay, por lo tanto tenemos que saber en definitiva cómo involucrarnos en algunos proyectos. Y por ejemplo, si no trabajas directamente en un tema minero, pero si eres parte de una consultora ambiental, bueno, hay que saber cómo se enfrentan ciertos temas desde ese punto de vista, o qué pasaría si nos encontramos con minería en un lugar determinado y si podemos hacerla o no podemos hacerla en otros lugares. Entonces, esas herramientas son las que queremos entregar en el diplomado. Muchas gracias, profesor. No sé si habrá alguien más. ¿Alguna otra pregunta al público? Aprovechen de preguntarle a María Luisa, que es una destacada jurista en el ámbito minero y directora del diplomado en Derecho Minero. Tutorías Derecho. Sí, no sé quién está detrás de Tutorías Derecho. Sí, disculpa que me ingresé con el Zoom de mi trabajo. Sí, no hay problema. ¿Tu nombre para poder dirigirme a ti? Yo soy Rodrigo Cepeda, también soy abogado. Perfecto. Sí, bueno, para los que, bueno, primero que todo agradecerles por la charla, de verdad que estuvo muy bien planteada, se entendió súper bien. Y también le quería consultar para estas personas que estamos recién comenzando con este tema del derecho minero, para introducirnos a este tema, no sé si nos podría recomendar tal vez algún tipo de bibliografía actualizada para ya comenzar a leer algo, para empezar a introducirnos, algo que nos podría recomendar. Eso, muchas gracias. Ok, manuales de derecho minero no hay tantos, pero la ventaja que hay en estas materias es que no ha sido tanto el cambio. Para entender un poquito más respecto de cómo funciona la minería, hay textos más antiguos que sirven, como por ejemplo
el libro de Juan Luis Osa, los 2 tomos de Derecho a Minería, como para tener un acercamiento. Lo mismo con Samuel Lira, o lo del profesor Sergio Gómez Núñez, ¿ya? Pero eso sirven como para tener una primera idea. Obviamente están escritos en una época distinta, en donde hoy día tenemos nuevos elementos a considerar, especialmente temas de carácter ambiental, temas vinculados a lo que es la consulta indígena, todo lo que dice relación a veces con cómo de alguna manera defender el medio ambiente, pero por lo menos para algunos aspectos sí es relevante, podría ser una buena alternativa de inicio, ¿ya? Hay otras cosas especializadas, pero lógicamente se las vamos a ir dando en el diplomado. Muchas gracias. Ok. Rodrigo No, Nicolás Sarmiento. Nicolás. Sí. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ay, sí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Nicolás, yo soy egresado de la Universidad Externado de Colombia. Qué bien. Y, sí, y quería preguntarle a la doctora un tema acerca del tema de los pagos de la patente minera y el royalty. Mi inquietud sobre ese tema es ese dinero que pues se recoge, cómo se reparte a lo largo del territorio nacional. Digamos que se hace de manera heterogénea o se hace, digamos, algún tipo de discriminación dependiendo del territorio y si la actividad, por ejemplo, se está realizando en ese territorio. Esa era mi duda en ese aspecto. A ver, lo que pasa es que hay 2 cosas. Este pago de patente, que lo hace todo concesionario minero pequeño, mediano, grande, eso entra al erario o a lo que es dinero al fisco. Eso entra y ahí después en lo que es el presupuesto anual, el Estado va juntando ese dinero junto con otros que reciba y en el fondo lo usa para cualquier cosa. O sea, van definiéndose de acuerdo al presupuesto anual en qué se va a utilizar, pero no en algo específico, materia minera propiamente tal. Distinto es el caso del royalty, porque en el fondo es un tributo adicional que se está pagando por estar haciendo una explotación de minerales, principalmente cobre, y se quiere agregar al litio también, por sobre ciertos tonelajes. Y en ese caso sí ha habido, digamos, intención en lo que es este proyecto de ley nuevo que está en este momento en análisis en el Tribunal Constitucional, de que en el fondo se fijen ciertos fondos, ¿ya?, para las regiones que están vinculadas a la minería, de alguna forma que un porcentaje quede en la región, y en otros casos para mejorar lo que es industria, tecnología, etcétera, pero dándole como una finalidad, en el fondo, de ir mejorando las técnicas también, o sea, muy vinculado a lo que es, en el fondo, el área en donde se está desarrollando la actividad minera, principalmente, ¿ya? Esa es como la diferencia que hay. Lógicamente, los montos a recibir por patentes mineras, que es respecto a todo lo que se reciba dentro del país, es inferior muchas veces a lo que efectivamente se podría obtener por concepto de royalty. Pero el royalty sí ya estaría disponible para ciertos gastos o ciertas infraestructuras, etcétera, que se quieran aprovechar, especialmente en las regiones que tienen actividad minera, como una forma de alguna manera de devolverles la mano por el minero que se está sacando. Gracias, Listo. Macarena. Muchas gracias, doctora. De nada. Macarena Díaz y Grace también después. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Macarena Díaz, soy abogada y básicamente quiero preguntar si este diplomado está orientado en iniciar a todos los abogados o cualquier interesado al mundo del derecho minero o orientado a ahondar en las materias de derecho minero a quienes ya nos dedicamos a este ámbito. En cierto modo, Macarena tiene de las 2 cosas, porque sobre todo que se están planteando algunos cambios de lo que es el derecho minería, por lo tanto, en cierto modo hay algunos conceptos y algunas cosas que siempre es bueno refrescar. Cuando uno se dedica a minería hay ciertos elementos que no necesariamente siempre los está ocupando, sino que en lo que la cotidianidad le exija en el fondo va viendo, contratos, etcétera. Pero también la idea es aportarles en temas que son ya más profundos en estas materias, como por ejemplo, cuando hay que hacer un análisis
respecto del corporativo, respecto a una empresa, o va a haber una venta, cómo hacer un due diligence para ver cómo están todos los aspectos, qué pasa con el tema de las fiscalizaciones, poder acceder, digamos, o saber, aprender a ver cómo se puede hacer el seguimiento a las fiscalizaciones, la aplicación de sanciones, cómo son las búsquedas de información, que hoy día hay muchos elementos para ello. Entonces, en ese sentido, quizás hay algunos elementos que ya los tengas incorporados en tu día a día, pero lógicamente van a haber elementos nuevos a considerar, especialmente viendo, digamos, cuáles son las situaciones que se están produciendo actualmente en esta materia. Perfecto, María Luisa, muchas gracias. Una última pregunta muy cortita. ¿Si han considerado tal vez realizar un magíster en la misma materia? Por ahora no, son palabras mayores, ¿ah? Perfecto. Para un magíster en Derecho Sí. Minero, pero partamos con algo. Nosotros hace unos años atrás hicimos un diplomado que tuvo una aceptación muy importante de grupos de abogados del país. Y la verdad, justamente pensando en las necesidades y lo que les señalaba, la importancia que tiene la minería, quisimos hacer una especie de versión 2.0 incorporando todos estos elementos nuevos. Entonces ya tenemos bastante con esto. Bueno, habrá que conversar después cómo se vienen las posibilidades de un magíster, pero son palabras mayores por ahora. No todo el mundo tiene la posibilidad y el tiempo para poder estudiar un magíster, pero necesita ciertos elementos para el día a día o para poder ir dándose un lugar en el fondo en el ejercicio de la profesión. Perfecto, María Luisa, muchas gracias. De nada. Grace. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Macarena ya adelantó algo de lo que yo quería consultar, porque quería consultar sobre este diplomado, pero para aquellas personas que no somos abogados, pero que estamos inmersos en empresas mineras, que tenemos que ver con toda la parte impositiva, y que después vemos las distintas interpretaciones que hace el Servicio de Impuestos Internos a la ley. Entonces, no sé si este diplomado también puede incluir a personas como nosotros. Yo soy economista, entonces, pero tengo que ver todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, y que lógicamente que al momento en que salen las leyes o que se está haciendo, pegan fuertemente a las empresas, y hay que dar las alertas respectivas para ir viendo cómo poder sortear ciertos problemas o cómo poder abordarlos. Sí, mira, en ese caso, Grace, lo que te recomiendo es que revises el chat donde aparecen los datos para pedir más información. Si bien la primera prioridad efectivamente son abogados, existe la posibilidad, dependiendo también de la vinculación que haya con la temática minera, de que se puedan incorporar otras personas. Entonces, yo te recomiendo en el fondo ahí mandar un correíto para que a Carolina SAR, de manera de que te pueda contactar y poder ver esa situación puntual que estás planteando. Ok, muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Patricio Maya. Hola, buenas tardes. Hola, María Luisa. Hola, buenas tardes. Hola de nuevo. Oye, mi consulta es la siguiente. ¿El diplomado contemplará temas de reportabilidad legales hacia el extranjero? Por ejemplo, nosotros a veces tenemos que reportar el YOR. No sé si usted lo ha escuchado. Sí. Entonces, esa es mi consulta. Mira, dentro de la temática hay temas más bien de carácter tributario, y hay algunos aspectos vinculados, digamos, con el desarrollo de ciertas normas de carácter económico en materia ambiental. Lo que es tributación de la minería principalmente. En materia habría que verlo un poco más. Si quieres, nos hacen las consultas directas, porque en este momento no recuerdo y no tengo a la vista, digamos, cuál es el plan completo, pero sí hay algunos temas que quizás no se tocan de manera directa, pero sí tangencialmente en algunas materias. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bien. Bueno, María Luisa, muchas gracias por la exposición. Muy agradecido, fue súper clara
incluso para los que no entendemos tanto el derecho minero, muy ilustrativa, súper interesante, y a todos los que asistieron hoy día están cordialmente invitados a visitar nuestra página web, visitar la información contenida en el Diplomado de Derecho Minero y hacer las consultas que estimen del caso a las personas que ahí se señalan. No me presenté yo al principio, soy Enrique Vergara, director académico del programa de posgrado de la Facultad de Derecho, así que me presento ahora. Que estén bien, muy buena tarde. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.